amigos, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Liz. Acabo de grabar un video en este encuadre y me gustó. Me gustó mucho, así que voy a seguir grabando aquí. Como ya viste en el título, el otro día se me ocurrió, estábamos escuchando música, mi novio y yo, y de repente salió un video de Good Charlotte, y yo le dije, ¿qué fue de los hermanos? Sé que uno se la pasó conduciendo un poco Ink Master y todo eso, pero como banda, ¿qué fue? ¿No? O sea, ¿qué fue de ellos? Porque les perdí la pista hace mucho, así que justamente se me ocurrió hacer un video de qué pasó con Good Charlotte, así que vamos al grano y empecemos. Hubo un momento en que Good Charlotte estaba en todos lados. MTV, radio, playeras, letras de no encajo y de pronto desaparecieron. Se vendieron, maduraron, la industria se los tragó. Hoy vamos a hablar de qué pasó con Good Charlotte. Pues Good Charlotte, aunque muchos creen que es una banda actual, ellos nacieron al final de los 90 desde Maryland y explotaron justo en el punto donde el pop punk se volvió como un lenguaje de una generación que se sentía un poquito fuera del molde. De hecho, su segundo disco, The Young and the Hopeless, que salió en el 2002, fue el parteaguas de su éxito, de su fama y de que se hicieran más conocidos. Sus letras eran demasiado simples pero muy directas, hablaban sobre el rechazo, sobre clases sociales, sobre familias rotas, sobre el enojo adolescente. No eran tan técnicos musicalmente hablando, pero se volvieron muy identificables, sobre todo la voz. Y eso hizo que se volvieran gigantes. Pero con eso vino algo malo para ellos, o bueno, de todo se sacan ambas cosas, pero los criticaron muchísimo porque con el éxito vino el desprecio. Digamos que a Good Charlotte por todo el éxito que tuvieron y del cómo se aprovecharon de todo esto, se les colgó la etiqueta muy rápido de que eran una banda demasiado comercial y que se veía que era una banda que habían fabricado, que era como pop disfrazado de punk. Mucha gente los empezó como a etiquetar así, pero aquí viene algo importante que a mucha gente que los criticaba se les olvidó, que Good Charlotte nunca fingió ser una banda underground o de culto, o que venían de acá muy sabiondos musicalmente, nada de eso. La verdad es que ellos siempre hablaron abiertamente de que habían hecho esto por dinero, porque querían reconocimiento, porque querían salir de una pobreza que los hermanos Madden pues venían arrastrando desde que eran niños. Y justamente eso es lo que a lo que mucha gente les molestó. Que a veces yo no entiendo esto. ¿Prefieres que tu artista sea honesto o prefieres que tu artista favorito sea como un personaje? No lo entiendo. Después con esto vino un cambio de sonido. Después de The Young and the Hopeless, pues la banda empezó a cambiar musicalmente hablando. Sacaron su disco The Chronicles of Life and Death en el 2004. Fue un disco mucho más personal, más oscuro, un poquito más conceptual. Ya no eran como solo la banda con berrinches juveniles y de adolescentes, sino era un disco que se escuchaba mucho más maduro. Después sacaron en el 2007 Good Morning Revival y fue aquí donde poco a poco vino el quiebre de la banda. ¿Por qué? Porque hicieron una combinación rara entre influencias electrónicas, estética fashion, como ahí cool, raro, muy club, muy Hollywood, como que hasta estéticamente cambiaron mucho. Y fue ahí donde demasiados fans dijeron, híjole, estos ya no son los mismos, ya no son Good Charlotte. Y aquí ellos hicieron una pregunta muy importante. ¿Realmente nosotros somos los que cambiamos? O más bien, ¿el público eran los que ya no eran los mismos? Y retomando un poco el tema de la dura infancia que tuvieron Benji y Joel Madden, es que en realidad crecieron en pobreza. Venían de una familia con abandono paterno, con una mamá que tuvo que sostenerlos a los dos, y pasaron a la fama de una forma como que muy, muy brutal, muy rápida y en muy poco tiempo, y obviamente eso hizo que creo que es un tema que psicológicamente hablando es muy interesante de cómo la fama tan rápida te afecta psicológicamente y emocionalmente mucho. No es tan fácil como muchos lo creen. Y pues con los años obviamente se abrieron a hablar de sus cosas personales, hablaron mucho de
salud mental, de ansiedad, de desgaste, de cómo era la industria musical en ese momento, de cómo tenían que lidiar o más bien competir con otras bandas del pop punk, y que supuestamente este género no estaba como que hecho para sostener carreras largas, que todo era muy efímero dependiendo de la banda que fueras y todo eso. No sé, déjenme saber qué piensan de eso en los comentarios. Y pues mientras todas estas broncas pasaban, obviamente al público se les olvidaron, simplemente cambiaron de gustos, llegaron otras bandas y el pop punk, como muchos géneros, de repente de estar en la cima pasó a ser un género más de la nostalgia, como muchos de los que escuchamos ahorita. Y pues bueno, en realidad ellos no desaparecieron, porque en realidad Good Charlotte nunca anunció una separación o un fin de la banda oficialmente. Solo empezaron a tomar como descansos muy largos, hasta que en el 2010 sacaron su disco de Cardiology, que fue un intento como de regresar a los inicios de Good Charlotte. Tocaron un poco y otra vez desaparecieron. Benji y Joel se enfocaron en otros proyectos, tanto de producción musical como de ser managers, pues familia. Y no fue hasta el 2016 donde regresaron con Youth Authority, que ya también fue un disco mucho más adulto, menos ingenuo, y que los hacía como más conscientes de su situación. Pero pues en esos entonces ya ni era el mismo mundo, ni la gente tenía los mismos gustos que antes. No era la misma industria musical y tampoco era el mismo público que ellos estaban acostumbrados. Y lo que mucha gente dejó como una banda más que desapareció, ellos lo llaman como la acción, o que no fue abandono, sino que fue madurar. Porque Good Charlotte dejó de escribir desde una herida de niñez, una herida adolescente, y empezó a escribir con responsabilidad de adultos. Y eso es algo que no siempre conecta igual con la gente. Muchas veces no queremos que las bandas cambien sus géneros, cambien su música, cambien sus letras o algo así, porque como todo, a todo mundo nos dan miedo los cambios. A veces existe este concepto de, mi banda favorita cambió, porque ya no escriben letras de que somos adultos incomprendidos. No, simplemente también nuestros artistas favoritos crecen y ahora hablan de lo que realmente sienten y piensan, y que sigan a lo mejor escribiendo o cantando acerca del dolor, del amor y de todos esos, cuando a lo mejor ellos ya no se sienten a gusto o ya no están viviendo por esas cosas, y es por eso que no escriben de eso. Entonces, ¿qué pasó con Good Charlotte? Pues no se vendieron, no desaparecieron, no fracasaron, simplemente sobrevivieron a una época que devoró a muchos, y tal vez su silencio no fue una caída, sino una forma de no romperse. Y es, amigos, esta es la pequeña gran corta historia de por qué Good Charlotte dejó de estar un poco en la mira de pues la música y todo eso. Déjenme ustedes en los comentarios cuál es su etapa o era favorita de Good Charlotte, si a la fecha lo siguen escuchando. Yo la verdad, de repente salen en mis playlists ahí de rockcito alternativo y todo eso, y pues las dejo porque según yo son sus canciones un poquito más conocidas y me gustan mucho. Y pues también soy una fiel consumidora de Ink Master y disfruto mucho ver al hermano ahí conduciendo, me parece eso muy genial. Y pues nada, amigos, ahora sí que hasta aquí el video. No se olviden de suscribirse, darle like, compartir y todas esas cosas que ya sabemos, y nosotros nos escuchamos o nos vemos en otro video. Bye.